Willkommen zurück auf Neutrality Studies. Heute wieder mal auf Bienvenidos de nuevo a Neutrality Studies. Hoy volvemos a hablar en alemán porque estoy con mi compatriota suizo Marcel Helfenstein, ex trabajador de ayuda en catástrofes. Querido Marcel, bienvenido. Gracias por invitarme, encantado de estar aquí. Me alegra mucho que hayas aceptado. ¿Podrías contarnos para empezar qué es exactamente la ayuda en catástrofes? Hace poco escribiste un artículo sobre por qué la neutralidad suiza es importante también para este tipo de ayuda, y de eso queremos hablar hoy. Pero empecemos por ti. ¿Cómo trabajaste en la ayuda en catástrofes? ¿En qué consiste y cómo funciona todo eso? Exactamente. Wie das so vor sich geht. Genau, also ich war beim Bund, bei der Schweizer Regierung. Yo trabajé para la Confederación, para el gobierno suizo. La ayuda humanitaria es, por así decirlo, el brazo de la cooperación al desarrollo, concretamente de la Dirección de Cooperación al Desarrollo, la DESA, y esta depende del Departamento de Asuntos Exteriores, es decir, es el brazo oficial de Suiza en materia de ayuda humanitaria. Interviene en catástrofes o en situaciones de guerra cuando se necesita ayuda inmediata. A diferencia de la cooperación al desarrollo, que se centra en proyectos a largo plazo y en tareas de reconstrucción, la ayuda de emergencia es precisamente eso, la ayuda humanitaria en casos de catástrofe o conflicto, para asistir a las personas afectadas, garantizar su supervivencia y salvar vidas. Und ja, Menschenleben zu retten, genau. Das habe ich lange gemacht. Sí, lo hice durante mucho tiempo, unos 10 años o incluso más. También fui miembro de la cadena de rescate suiza para los terremotos, aunque nunca llegué a participar en una misión. ¿Qué terremotos? Pues eso, nunca estuve en acción. Pero sí, el primero fue en Argelia, aunque me lo perdí por motivos profesionales. Tengo que decir que el sistema, como muchas cosas en Suiza, funciona sobre una base de milicia. Todos tenemos nuestro trabajo en Suiza. Está organizado por grupos especializados. Está el grupo de medicina, donde están los médicos, el grupo de construcción con los ingenieros y expertos del sector. Y yo estaba en el grupo de logística, encargado de la logística de ayuda humanitaria y de coordinar la logística interna. Es decir, asegurar que los médicos tuvieran los medicamentos y los suministros necesarios para salvar vidas. Exactamente. In der Schweiz ist sehr viel auf Milizbasis organisiert. Das bedeutet, Exacto. En Suiza, muchas cosas funcionan con un sistema de milicia. Eso significa que tienes un trabajo fijo, uno normal, y cuando hace falta ayuda, cuando hay una emergencia y hay que actuar, entonces te incorporas y trabajas en la ayuda en caso de catástrofes. Suiza envía personas según dónde ocurra algo y dónde se necesite apoyo. Y todo eso está bajo el amparo de nuestro Ministerio de Asuntos Exteriores, el llamado EDA. unseres Außenministeriums, das sogenannte EDA. Genau, also es ist so, wenn ein Anruf kommt, dann muss man Exacto. Pues mira, cuando llega una llamada tienes que estar listo para volar en menos de 12 horas. Todo va muy rápido. Son lo que llamamos equipos de intervención inmediata. Te llaman y puedes decir, no, ahora mismo no puedo. Entonces en Berna revisan la lista y llaman al siguiente. Así se forma cada vez un nuevo equipo, según quién esté disponible en ese momento, porque el tiempo es realmente el factor clave. Mi primera misión fue en enero de 2005, después del tsunami de diciembre de 2004 en el sudeste asiático, en Indonesia. Esa zona fue muy golpeada, aunque no salió tanto en los titulares porque no había tantos turistas occidentales afectados, a diferencia de Tailandia. Pero sí, por ejemplo, en la ciudad de Banda Aceh, en el extremo occidental de Sumatra, con algo más de 100,000 habitantes, hubo un 70% de destrucción. Y ahí es donde el tiempo cuenta de verdad. Hay que llegar muy rápido al lugar para poder salvar vidas. Eso es fundamental, sí. Und du hast dort zusammen mit anderen Y estuviste allí junto con otros. Y fue la primera vez que participaste en una misión así. ¿Y cómo funciona eso exactamente? Es decir, cada uno de vosotros tiene su especialidad. ¿Cuál es la tuya? ¿Y dónde y cómo puedes rescatar a personas en entornos de ese tipo? dann Leute retten. Also genau, mein Spezialgebiet ist die Logistik. Sí, exactamente, mi especialidad es la logística. Soy técnico en transporte y he trabajado muchos años en ese sector.
Luego hice cursos de formación, llegué a ser jefe de departamento y cosas así. Y después entré en el ámbito de la ayuda en catástrofes, porque me interesaba. Es un reto nuevo, muy complejo, y el factor tiempo es clave. Todo tiene que ir aún más rápido que en una empresa de transporte normal. Además está la presión, porque de cómo trabajes, de lo bien y rápido que lo hagas, pueden depender vidas humanas. Ese fue uno de los motivos que me llevaron a hacerlo. Y sí, así es. Vas con un equipo al lugar y el logista, bueno, no quiero ponerme por encima de los médicos ni nada parecido, pero si el logista no ha hecho su trabajo con antelación, el médico o el técnico de construcción no pueden hacer nada allí, porque no tienen más que sus dos manos. La logística de los suministros de ayuda y también la de nuestra propia provisión, es decir, asegurarnos de tener algo para beber, para comer y una tienda donde pasar la noche, es absolutamente esencial. Hay que pensar con mucha precisión, con rapidez, anticiparse a las cosas y entender bien las conexiones entre ellas para poder detectar los posibles obstáculos antes de que aparezcan y resolverlos de antemano. Esa capacidad de ver las relaciones entre distintos factores probablemente me ayuda ahora también en otros temas, quizá incluso en cuestiones políticas, por ejemplo, cuando se trata de asuntos de neutralidad. Vale, hablemos de eso. En este caso, tú no eres el médico que está ahí, en el terreno, operando, sino el que se asegura de que el médico tenga el bisturí. Eres quien comprueba que haya electricidad en el lugar, que la tienda esté montada, que todo esté preparado. Es decir, todas esas cosas necesarias para que el trabajo pueda empezar. Entonces, ¿hasta qué punto es importante la neutralidad suiza en todo esto? Porque hay otros países que también practican, organizan y ofrecen protección civil, y que luego participan en misiones. ¿Cómo incorporas tú la neutralidad suiza en este tema? Exacto, como decía, hay zonas de catástrofe y en realidad también zonas de guerra, aunque las zonas de guerra son, al fin y al cabo, zonas de catástrofe. Pero después de 15 años o de 15 misiones en 10 años, uno desarrolla un cierto cinismo, casi de forma natural. La neutralidad, sin embargo, cobra especial importancia en las zonas de guerra. Mi primera misión fue en Indonesia. Después estuve mucho tiempo en Oriente Próximo, porque allí, claro, los conflictos son frecuentes. Israel había entrado en el sur del Líbano, y no era la primera vez. En 2005-2006 tuvimos que evacuar a ciudadanos suizos a través del Líbano, por la ruta Líbano-Chipre. Más tarde, en 2009, estuve en Israel y Palestina, cuando Israel seguía o volvía a entrar y bombardear Gaza. Yo estaba allí, sobre el terreno. También estuve en Libia cuando tuvo lugar la guerra de ataque de la OTAN contra Gaddafi, en el este. Gezi. Eso en realidad iba un poco en contra de la neutralidad. En aquel momento fue algo que la ministra de Exteriores impulsó políticamente. Y estuve 2 veces en Irak, después de esos desastres del Estado Islámico en Siria e Irak, en toda esa zona. Y allí se nota claramente que la neutralidad es algo muy práctico, algo realmente útil. Permite muchas cosas, de verdad, permite mucho, y también ofrece protección, permite tener acceso, un acceso rápido. Y eso da seguridad para poder estar allí y prestar ayuda. Es una de esas cosas con dos caras. En el sentido positivo, así es como yo he vivido la neutralidad. Si quieres, puedo explicarlo con más detalle. Sí, deberías hacerlo. Es muy interesante. A veces nos imaginamos que la neutralidad es simplemente un espacio político que permite a un país hacer negocios con todos los bandos. Pero tú, que estuviste allí sobre el terreno, en tu caso, esa neutralidad suiza te ayudó varias veces a conseguir acceso y a poder hacer tu trabajo. ¿Podrías contarnos un poco cómo fue eso? ¿Tienes ejemplos de situaciones en las que realmente pensaste, menos mal que Suiza es neutral, formo parte de eso y ahora puedo actuar? Exacto.
Por un lado, cuando tengo que trabajar sobre el terreno como especialista y colaborar con los ministerios, antes era mucho más fácil acceder, porque los gobiernos de entonces todavía sabían, o al menos sentían, que Suiza era neutral, y eso te daba un acceso más rápido a las personas, a los ministerios, y también a los documentos o a los permisos necesarios para poder importar o transportar por aire la ayuda humanitaria. Ese es el primer punto, el factor tiempo. Luego está también el tema de la seguridad. Por ejemplo, en Ucrania estuve en 2015. Didier Burkhalter fue presidente de la OSCE en 2014 y puso en marcha, en mi opinión, un proyecto realmente excelente de suministro de agua potable. En aquel momento, la línea del frente, oficialmente seguía considerándose una guerra civil también ya en el Donbass, y entonces enviamos ayuda humanitaria para el tratamiento del agua potable. Esa ayuda servía a ambos lados del frente, porque la línea era muy irregular, con zonas entrelazadas. Así que, cuando conseguíamos poner en marcha de nuevo las plantas de tratamiento de agua, en realidad se beneficiaban los dos lados, tanto el de Kiev como el del Donbass. Y tuve que acompañar personalmente esos envíos, desde Dnipropetrovsk hasta Pokrovsk, que es justo la zona que los rusos han tomado en las últimas semanas. Allí tenía que pasar una y otra vez por controles, por puestos militares, cruzarlos, avanzar, ser inspeccionado. Y sí, es así. Cuando tienes un pasaporte suizo y puedes mostrar los documentos oficiales del gobierno suizo, sellados, por ejemplo, por el gobierno de Kiev, o también, como pasó en Libia o en Irak, era exactamente igual. Entonces estás un poco más seguro, porque, por ejemplo, en Ucrania, en aquel momento, en 2015, no todo era todavía ejército regular. Allí seguían actuando los batallones de voluntarios, y esos eran muy agresivos contra cualquier persona que pareciera apoyar al enemigo, a los supuestos simpatizantes de los rusos, ya por entonces. Y si podías demostrar de forma creíble que venías de Suiza, que eras neutral, te dejaban pasar. Sí, es realmente esencial valorar este bien tan importante que es la neutralidad. Y por eso quiero intervenir desde mi experiencia y desde la práctica para subrayar lo importante que es mantener la neutralidad cuando uno no solo quiere mediar políticamente en un conflicto, sino también poder ofrecer ayuda. Porque claro, cuando uno ve los movimientos migratorios o los flujos de refugiados después de las guerras, se da cuenta de que es fundamental poder ayudar directamente sobre el terreno y quizá así evitar que esos flujos se produzcan. Por eso es tan importante poder actuar allí mismo como un actor neutral. Y si eso deja de estar tan claro, como ocurre ahora con la política hacia Ucrania, probablemente en 2026 tendríamos dificultades para cruzar la línea del frente, porque creo que ya no se nos percibiría como neutrales desde uno de los lados. Y eso es algo bastante esencial, ¿no? Nuestro Consejo Federal, nuestro gobierno, tiene ahora mismo la postura de que Suiza es neutral desde el punto de vista militar, pero que políticamente se sitúa claramente del lado de Occidente y de Ucrania. Por ejemplo, ha impuesto sanciones contra Rusia y participa en todo lo que hace también el bloque occidental. Pero claro, eso lleva a que los rusos digan, bueno, ya no os vemos como un país neutral. Vuestro dinero ya no está en el campo de los aliados. Ahora formáis parte del otro lado. Esa es su política oficial. Y eso repercute directamente en personas como tú o en otros cooperantes, que en realidad no quieren tener nada que ver con la situación política, sino simplemente hacer su trabajo, como todo el mundo espera. Pero cuando estás sobre el terreno y dejas de ser percibido como neutral, los problemas se vuelven mucho más graves. ¿Lo entiendo más o menos bien? Sí, es cierto. Al final también se trata de la propia vida. Puede llegar a ser peligroso. En mi caso, no estuve amenazado. En aquel momento, en 2015, en Ucrania, estaba claro que éramos neutrales. Pero claro, si uno... Bueno, yo nunca trabajé para el Seeker.
Ellos sí están realmente en zonas de conflicto, en zonas de guerra y además en ambos lados. Y me contaron que en esos lugares uno se encuentra a menudo con gente del Seeker. No en todas partes, pero sí con frecuencia. Y también me dijeron que eso es algo esencial, porque puede ser realmente peligroso, incluso mortal. El único escudo protector es la cruz suiza. Suena un poco solemne, lo sé, pero cuando no tienes armas propias para defenderte, lo único que te protege es la neutralidad, la cruz suiza. De lo contrario, ya no tienes acceso a ninguno de los dos lados. Creo que el punto es bastante sencillo. La mejor protección es que ninguna de las dos partes quiera dispararte. En ese caso, las cosas van bastante bien, ¿no? O al menos, todavía se puede hacer algo. Pero en cuanto una de las partes empieza a pensar que, bueno, quizá es mejor que estés muerto antes de que ayudes al enemigo, entonces sí, ahí tienes un problema. Así es, sí, correcto. Se podría decir, exagerando un poco, que si las dos partes ven un beneficio en ti o en el Estado, entonces ambas están de acuerdo. Y claro, eso es mucho más fácil cuando uno puede mantenerse neutral, porque si no, se complica. No quiero hacer una crítica política, pero si uno quiere ayudar a las dos partes en Ucrania, es difícil convencer a una de ellas de que también queremos hacerles algo bueno. Hay que aceptar que en ese caso se está apoyando solo a un lado. La cuestión es esa. ¿Se quiere eso? ¿Cómo puede Suiza ser más útil? Exacto, mi experiencia es muy clara. Suiza puede aportar mucho más al mundo si como fuerza neutral podemos ayudar a ambas partes en un conflicto y junto con la diplomacia intentamos reducir las tensiones. En lugar de hacer lo que pasa ahora, con el ejército suizo acercándose poco a poco a la OTAN, desde fuera de Europa, ya no se nos ve como neutrales. Aunque en Berna se pueda escribir y hablar mucho sobre la neutralidad, fuera de Europa, en el sur global, nos ven como parte de la OTAN. Si el ejército suizo ya hace maniobras conjuntas con la OTAN, ¿dónde está entonces el límite? En ese momento, ya se forma parte de ella. Sí, claro. Ese es precisamente el problema con la percepción externa. Uno no puede controlarla por sí mismo. Son los demás los que deciden eso. Y sí es muy importante. Pero también está ese tema de la ayuda, porque hay gente incluso en Suiza que dice, no, a los rusos no debemos ayudarles. No merecen nada bueno de Suiza. Pero lo que tú hiciste no fue ayudar a los rusos. Lo que intentaste fue ayudar a los ucranianos que estaban en el lado ruso del frente, ¿verdad? O sea, se trata de ayudar a la gente de ambos lados, a los civiles, si te entiendo bien. No se trataba de ayudar a los soldados rusos ni a los del Donbass. Se trataba de ayudar a los civiles. Siempre se trata de civiles, siempre se trata de personas, y ahí sale el humanista que llevo dentro. Quiero decir, en cualquier conflicto hay dos bandos, y si hay dos bandos, hay al menos dos perspectivas sobre ese conflicto. Y claro, con esta cobertura mediática tan enorme y tan unilateral, perdón por mi juicio, pero sobre el terreno, quiero contar brevemente mi experiencia en el este de Ucrania. Estuvimos en el otro lado, en la zona del Donbass, lo que hoy se llamaría el lado prorruso. Pero ellos también se sentían ucranianos, y estaban tremendamente enfadados con el gobierno de Kiev, porque ya entonces les habían cortado todos los flujos financieros, no recibían pensiones, ni apoyo para los hospitales, ni nada de eso. Ya no tenían dinero, y lo mismo pasaba con las plantas de tratamiento de agua potable. No tenían fondos ni suministros porque, bueno, se puede argumentar. Desde el lado de Kiev, pensaron, si mandamos dinero al este, acabará beneficiando a los insurgentes. Y esa perspectiva la puedo entender. Pero también hay que entender la del Donbass, de forma neutral, sin juzgar. Entenderla simplemente. Juzgar es otra cosa. Y cuando hicimos la entrega en Bokovsk, en aquel momento ya estábamos prácticamente en la zona. Bueno, no, era justo antes de la zona prorrusa, pero la gente allí era más bien crítica con Kiev.
Y en aquel momento ya existía esa disputa por el idioma, que oficialmente solo se podía hablar ucraniano, en la televisión, en los medios, que era la única lengua nacional y ya no el ruso. Ese fue también uno de los motivos por los que todo estalló. Y luego el jefe de la planta de tratamiento de agua potable en Pokrovsk vino un equipo de televisión ucraniano para documentar cómo ayudaba a Suiza y todo eso. Suiza, claro, estaba encantada de tener cobertura mediática, pero ellos entrevistaron al hombre únicamente en ucraniano. Y él no lo entendió bien, porque claro, tenía más de 50 años y nunca lo había aprendido en el colegio. En aquella época solo se estudiaba ruso y estaba temblando de miedo. Yo hablo un poco de ruso, lo estudié 2 años, lo justo para poder apañarme. Íbamos con un traductor que vino con nosotros y que en realidad también había estado en Ucrania. Él se considera ruso de origen, pero es muy pro-ucraniano. De hecho, la mayoría lo son, si el gobierno los tratara bien. Y él realmente se asustó, porque por primera vez vio que no era propaganda rusa, como algunos decían, que la gente se sentía un poco oprimida o amenazada, sino que era algo real. El hombre temblaba de miedo porque pensaba que después habría consecuencias. Aquello era una especie de zona sin ley entre los frentes, con esos batallones de voluntarios. Y la OSCE, la Misión de Observadores de Europa, publicaba informes cada año. Se pueden buscar todavía en Internet, por ejemplo, Crímenes de Guerra, Ucrania OSCE, donde se detalla cómo personas civiles, no soldados, civiles, eran acusadas de apoyar a los prorrusos y simplemente desaparecían, eran asesinadas o acababan en prisión. Eso también fue, bueno, siempre es una buena señal cuando la gente, allí sobre el terreno, ve la realidad y se da cuenta de que es mucho más complicada que un artículo corto en los medios o un reportaje en televisión. Y ese es precisamente mi llamamiento. Estos conflictos son mucho más complejos, más difíciles, como para pintarlos en blanco y negro de forma tan simplista. Mantener una posición neutral ayuda a abrirse paso entre todo eso, a entender ambos lados y a percibir esa complejidad. Además, así se accede mejor a la información, a las personas, porque si no se mantiene la neutralidad, ni siquiera se llega al otro lado. Entonces uno se queda siempre en una sola parte y solo tiene una perspectiva. Y eso es una pena. Sí. No, mira, este conflicto es muy complejo. Y eso de verlo todo en blanco y negro, sobre todo ahora en Europa, no ayuda en absoluto. Solo una pequeña digresión, ya que estamos hablando de esto. De verdad, solo puedo recomendar el libro de Benoît Paré, What I Saw in Ukraine. Benoît Paré es un francés que trabajó para la OSCE y estuvo en el mismo lugar que tú. No creo. ¿Llegaste a coincidir con él por casualidad? Probablemente no, ¿verdad? No, pero siempre ver los coches a toda velocidad. Ha escrito un libro enorme sobre todo lo que ha visto. Pero claro, él estuvo en los dos lados del frente, lo vivió todo desde ambas perspectivas. Y tú también, desde el punto de vista de la protección civil. Por ejemplo, conseguisteis que el agua volviera a funcionar, que en realidad también es un acto político, porque hay que convencer a las dos partes de que no hagan volar esa central, ¿no? ¿Puedes contarnos algo sobre eso? Sí, así fue. El jefe de la planta de tratamiento de agua potable en Pokrovsk me mostró, en el contexto de los crímenes de guerra, cómo desde el lado de Kiev, probablemente batallones de voluntarios, era una situación muy confusa y compleja. Se bombardearon esas instalaciones de tratamiento de agua, esas tuberías, las conducciones de agua potable, para que en teoría el enemigo no tuviera nada que beber. Luego intentaron repararlas, pero también dispararon contra esa gente que lo intentaba. Así que ya no fue posible hacerlo. Y en realidad, eso se consideró Curry como una especie de hazaña.
Yo también me sentí orgulloso de haber sido una pequeña pieza de ese proyecto, en el que ambas partes confiaron. Suiza es neutral y se confía en eso. Podría haberse pensado que existía el riesgo de que metiéramos algo en las sustancias o en los productos químicos que entregamos para limpiar el agua potable, que no fueran seguros y que la gente no se atreviera a beberla porque no se fiara de nosotros, o porque pensaran que estábamos a favor de Kiev o de Moscú, cosas así. Por eso es tan importante tener neutralidad. Así se acepta ayuda y se puede a la gente de ambos lados. Fue en realidad una jugada brillante, sí. Y al final funcionó. Lograsteis explicar a las dos partes que era mejor que la otra también tuviera agua, porque así todos tendrían. Al final ambos salían ganando. Sí, también el enemigo, pero uno mismo también. Y eso al final funcionó. El suministro empezó a funcionar y ya no volvieron a disparar ni a cortarlo. Sí, hasta donde yo sé, es correcto. Creo que después siguió funcionando, aunque ya no lo seguí de cerca. Pero sí, en realidad fue todo un logro, porque la línea del frente estaba bastante entrelazada, con muchas curvas, y esas conducciones de agua potable iban cambiando de lado según se movía la línea del frente. Así que al final los civiles a ambos lados podían beneficiarse. Por ejemplo, Kiev o Moscú podrían haber dicho, no, no queremos eso, porque la línea de está fin. Así que sin duda, es esfuerzo for your prayer, para que el proyecto pueda emplearse. Es curioso, ¿verdad? A menudo uno se imagina cosas como la neutralidad, como algo muy abstracto. Pero muchas veces, sobre todo en situaciones así, es una herramienta muy práctica, algo en lo que tienes que poder confiar. Y la experiencia que tú tienes, y que también tienen las personas del SIC o de la OSCE, que están en posiciones parecidas, aunque no estén directamente vinculadas a un país, es realmente importante. ¿Podrías hablar un poco más de hasta qué punto la conexión con la Suiza oficial sigue siendo esencial, no solo para el SIGER, sino también para vosotros en la protección civil? Sí, claro. Como ayuda humanitaria de Suiza siempre hemos estado vinculados a la Suiza oficial. Siempre trabajamos junto a las embajadas suizas en los distintos lugares, porque nuestros proyectos necesitaban una preparación diplomática previa para poder llevarse a cabo. Hasta ahora, o al menos la mayoría de las veces, hemos tenido proyectos que requerían incluir a las dos partes de un conflicto. Por ejemplo, en Gaza, cuando queríamos llevar ayuda humanitaria a la franja, teníamos que cooperar con las autoridades israelíes, asegurarnos de que estuvieran de acuerdo y de que no pensaran que estábamos entregando algo que pudiera beneficiar, por ejemplo, a Hamás. Y por eso es realmente esencial mantener una neutralidad sólida y creíble. Y sí, ¿cómo decirlo? Puedo cerrar el círculo. En realidad tiene que ver con la OTAN. Ese fue el motivo por el que quise pronunciarme, porque se trata de esa percepción, de cómo los demás, los gobiernos, los estados, la política, nos ven. No es tanto cómo nos vemos nosotros, sino cómo nos perciben desde fuera, si se nos considera neutrales o no. Y ahora mismo es un tema algo controvertido, porque Suiza dice que sigue siendo neutral, pero al mismo tiempo el ejército suizo está cada vez más vinculado a la OTAN, con ejercicios conjuntos y cooperación en defensa. Eso simplemente es incompatible. No puede ser las dos cosas a la vez. La OTAN es el ejemplo perfecto de algo antineutral. Ahora seguramente me convertiré en el blanco de muchos en el cuartel general de Bruselas. Pero OTAN y neutralidad, eso no encaja. No sé muy bien cómo decirlo. Me deja un poco sin palabras que Suiza se meta así, sin más, en algo así. Y no pretendo criticar a nuestro propio gobierno, pero me deja realmente perplejo que Suiza avance hacia la OTAN sin que haya habido un debate serio sobre el tema en el país. Porque el llamado Sur global, es decir, prácticamente todos los países fuera de Occidente,
Europa, Norteamérica, Australia o lo que sea que se considere parte de Occidente, todo lo que queda fuera de eso. Y eso lo he vivido, por ejemplo, en Ucrania, en el ámbito nuclear o también en Oriente Próximo. Ya no se nos percibe realmente como neutrales. Y entonces da igual que Suiza diga somos neutrales y que eso esté sellado y certificado en algún documento. Lo que cuenta es cómo se actúa, lo que se hace. Ahí está la verdadera credibilidad. Se puede escribir y publicar mucho sobre cómo se es, en teoría. Depende de lo que se haga, y ahí veo un gran problema que se le viene encima a Suiza, a menos que eso sea lo que se quiera. Vivimos en una democracia, y uno puede decir, sí, no, queremos entrar en la OTAN, ya no queremos la neutralidad. Antes estaba bien, pero ahora ya no. Pero hay que ser conscientes de las consecuencias. Y esas consecuencias son simplemente que ya no tendremos el mismo acceso, o que será mucho más difícil. Que en un conflicto ya no podremos ayudar a las dos partes, sino solo a una. Y que también estaremos exponiendo a nuestro propio personal a más riesgos si queremos ofrecer ayuda humanitaria en una zona de conflicto y ya no se nos percibe como neutrales. Sí, bueno, hoy en día, con los drones y los proyectiles de artillería que alcanzan kilómetros de distancia, la gente tiende a decir, da igual, total, no son neutrales, están ayudando a los enemigos. Así que esta cuestión de la seguridad también es algo en lo que hay que reconocer que en algún momento la situación se vuelve delicada. Hay que retirarse y limitar la ayuda a los lugares donde una de las partes está de acuerdo y puede garantizar la protección. Ya no se puede depender de tener protección por ambos lados. Esas serían, digamos, las consecuencias lógicas, también en el plano diplomático y demás. Pero bueno, ese no es mi campo. No, pero lo explicas de maravilla. ¿Y sabes lo que estás mostrando aquí, en realidad? Para la protección civil y para la gente que está en primera línea, pues eso vale también para el país. Ayudar a los dos lados, siempre es también una forma de protegerse a uno mismo. Cuando ayudas a ambos, los dos tienen interés en mantenerte en esa posición. Y eso es lo complicado. Pero precisamente esa neutralidad es lo que genera protección. Por eso, alguien neutral no tiene que ir armado hasta los dientes con armas nucleares para ayudar. No lo hace así. No es una amenaza, es una ayuda para los dos. Y tú lo has vivido en carne propia, y creo que esa es una lección muy importante que a menudo se olvida. Y por cierto, los dos somos suizos, tenemos todo el derecho a criticar a nuestro gobierno, porque son nuestros empleados. Así que, si hacen mal su trabajo, tenemos que intervenir. Sí, así es. También se me puede criticar, eso es cierto. Se puede criticar a cualquiera, sobre todo al gobierno, y especialmente al nuestro. Pero quizá, para terminar, me gustaría pedirte también unas palabritas a la población suiza, o en general, a quienes nos escuchan. ¿Por qué, desde el punto de vista de alguien con experiencia práctica, deberíamos mantener, valorar o incluso reforzar esa neutralidad? Porque a finales de este año, tendremos realmente una votación sobre si queremos consagrar por fin nuestra neutralidad en la Constitución y ampliarla. ¿Cuál sería tu alegato final sobre este tema? Exacto. En los conflictos siempre hay dos partes, y hay que tener cuidado con la posición que uno mismo adopta, también en lo que respecta a los medios o a la política. Por ejemplo, en el caso de Ucrania, Suiza está en el centro de Europa. Es lógico que en cierto modo sigamos un poco la corriente de opinión europea, también en el ámbito mediático. Y hay que tener siempre presente que cuando hay un conflicto o una guerra, ese conflicto tiene una historia. Eso no significa justificar nada, pero a mí lo que me importa son las personas, los civiles. También pienso en los soldados, que al fin y al cabo son personas, que mueren por una causa política que quizá, décadas después, vista con perspectiva, resulta haber sido totalmente innecesaria. Y eso sinceramente me parece una pena.
Ahí habla el humanista que llevo dentro. Und das ist einfach schade, da spricht der Humanist in mir. Es geht eigentlich darum, Menschenleben zu retten, finde ich. En el fondo se trata de salvar vidas humanas, creo yo, o de evitar que las personas se hagan aún más daño a sí mismas y a su propio país. Y desde una posición neutral, uno puede decirlo de forma más sencilla y rápida, y además tiene acceso para ayudar a ambos lados. Mi llamamiento sería este. Se ayuda más a la gente cuando se intenta reducir los conflictos, cuando se busca garantizar su supervivencia, ofrecer ayuda para la reconstrucción y conseguir que vuelvan a dialogar, aunque sea con pequeños pasos. Por ejemplo, algo tan simple como mejorar el tratamiento del agua potable. Es un paso pequeño, pero sirve para volver a unir un poco las cosas, para que la gente tenga que hablar de nuevo entre sí y quizás se dé cuenta de que el otro no es tan terrible, que a lo mejor ni siquiera es su enemigo. Vielleicht ist es gar nicht mein Feind. Und das schafft man einfach als neutraler. Y eso se consigue mucho mejor siendo neutral, o al menos más, que si uno se une a una alianza y toma partido de forma unilateral. Porque al final pasa lo siguiente. Cuando uno toma partido por un solo lado, también quiere entrar en la pelea. Es algo muy humano. En los conflictos, cuando alguien se posiciona, empieza a sentir más simpatía por un bando. Entonces saca la bandera de ese lado, quiere participar, golpear también, ayudar. Pero si lo miramos con calma, al final eso resulta igual de absurdo que no hacer el esfuerzo de mantener cierta neutralidad, cierta objetividad e intentar acercarse a ambos lados. Y creo que eso es lo que más ayuda a las personas. La neutralidad es simplemente la base que permite conservar un mínimo de objetividad. Ese sería mi alegato. Me parece un alegato muy acertado. La neutralidad es la base que puede vergonzar la humanidad ante los conflictos. Ese debería ser el papel de no lo devenir con fuerza. Puedo hacer todavía un pequeño alegato contra la OTAN. Yo creo que Suiza, siendo neutral, ayuda mucho más al mundo que si participara. Da igual si es en la OTAN o en otra alianza. Como país pequeño, Suiza no puede marcar ninguna diferencia militar, aunque formara parte de la OTAN, por ejemplo. Si nos implicamos, para la OTAN eso tiene muy poca importancia. En cambio, como Suiza neutral, con nuestros buenos oficios, nuestra capacidad de mediación y los esfuerzos por promover el diálogo y la paz, sí podemos intentar influir positivamente en el mundo. Y eso sería de verdad también mi llamamiento a favor de la neutralidad, porque creo que así podemos mover y lograr mucho más por la humanidad en este mundo, como lo he visto en mis 51 años de vida en Suiza. Creo que para el mundo es mucho más útil que sigamos siendo neutrales y ofrezcamos nuestros buenos oficios. Ese es precisamente el error de lo que algunos llaman progreso. Pensar que ser neutral significa levantar un muro y desentenderse de lo que pasa en el mundo mientras nosotros vivimos bien y con eso nos basta. No, no se trata de eso. Con la neutralidad se puede hacer mucho. Se puede contribuir activamente a la paz, al entendimiento. Y ahí, sinceramente, habla el humanista que hay en mí. Y sí, ese sería realmente mi mensaje final. Me parece un alegato final brillante. Suiza estaría mucho mejor. Es decir, prefiero una Suiza que vuelva a tender puentes por todos lados, antes que una Suiza que también golpee. Marcel, para la gente que quiera leer más cosas tuyas, ¿hay sitios donde publiques de vez en cuando o donde se pueda seguir lo que haces? No, por ahora no. Yo soy de verdad un producto de la democracia directa. Como un ciudadano completamente normal, me levanté, sin grandes gestos, pero con la intención de hacerme oír y compartir mis experiencias. Y me doy cuenta de que esa es, en realidad, una perspectiva interesante. Quizá haya algo en el futuro, quizá pueda contarlo más adelante, pero de momento no hay nada. Soy neutral, un ciudadano como cualquier otro. Un neutral de verdad. Querido Marcel, entonces te volveremos a invitar y quizá en el futuro podamos volver a hablar.
Marcel Helfenstein, muchas gracias por tu tiempo hoy. Heute. Danke.